los temas también más interesantes y creo que bien prácticos, entonces les va a gustar y estoy segura. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para ver todos los temas y seguramente también va a despertar inquietudes, preguntas, así que nada, quiero hacer estos comentarios antes de empezar, a pedido del profesor sobre el parcial y ya empezamos con este tema de responsabilidad extracontractual. Puntualmente, bueno, primero lo felicito porque me decía Hugo que fue un buen parcial para todos en general, porque ya tienen los resultados, entiendo que ya pudieron ver las calificaciones, así que bueno, felicitaciones porque en general fue un buen parcial, les tuvieron buenas calificaciones, no obstante, no se confíen de ello, ¿verdad? Por las calificaciones de este primer parcial, sino que, bueno, a seguir trabajando de esa manera porque queda todavía dos evaluaciones que concretar y bueno, tienen que mantener el objetivo mantener el nivel, ¿verdad? Así que no bajen la guardia con eso. Para los que no alcanzaron al 6 bueno, hay que hacer un esfuerzo adicional, ¿verdad? Para poder alcanzar la calificación para exonerar, para aprobar la materia con la nota 6 que se requiere para ello. Y bueno, para los que no alcanzaron el 3 el comentario es que tengan presente calificaciones 2 y fracción, se va a redondear hacia arriba, así que eso quizás también era una consulta, pregunta que tenían, ya aprovechamos para aclarárselo, se va a redondear. Y bueno, también mencionar, profesor, les quería mandar el mensaje de que no se desanimen tampoco en el caso de aquellos que no pudieron llegar a la calificación bueno, pretendida o esperable en este primer parcial, porque tenemos casos, hay antecedentes de personas que, si bien no obtuvieron una gran calificación en el primer parcial, terminaron después aprobando la materia obviamente, metiéndole ahora en esta segunda parte, ¿verdad? Del curso, estudiando, así que no se desanimen tampoco, no se desalienten con los resultados, a meterle para esta siguiente calificación, esta siguiente evaluación y que repercuta en una nota que les permita, bueno, aprobar la materia en esta instancia. Así que bueno, eso como comentarios generales del parcial. Así que bueno, creo que con esto ya aprovechamos para que puedan ir uniéndose más compañeros a la clase y arrancamos con el tema. Sí, Valeria. Profe, por las dudas, ¿le dijo algo de los comprobantes de las constancias? Porque yo también le mandé mail Ajá, para el trabajo. No sé sí. si le comentó algo, si hay un plazo, si... Buen día. Sí. Hola, buen día. María, a vos te comento. Escribí en el chat que se van a mandar en el correo de la clase de hoy las constancias del parcial. Gracias, compañera. Perfecto, perfecto. Gracias, Mariana. Bárbaro. Bueno, ahí quedó respondida entonces la pregunta, Valeria. Ahora sí, voy a ver para compartir. Ujujujú. A ver si ahí se ve. Esta, ¿no? Tiqui, 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 tiqui. Ahora sí. A ver. No quiero que siga pasando. Ahí lo tengo que dejar así. Ahí están viendo la presentación. Se ve mal, No, profe. a mí me quedó No trancado. se ve, profe. Se ve difusa y trancada. Como estaba anteriormente, se veía bien. A ver, voy a ver si puedo solucionar el tema técnico. Mm, 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 mm.
Ahí dejé, vuelvo a ver si se puede. Perdón por el tema, estoy tratando de que queden, a ver, de nuevo, si no lo dejo así. Muy bien, bueno, ahí me escuchan, sí. Perfecto, bueno, lo voy a dejar así, aunque no pase. Igual, a ver, el tema de la presentación es simplemente para que ustedes puedan ir viendo, que tengan a la vista estos puntos sobre los que vamos a ir repasando, como los puntos principales, tampoco, digo, que hay cosas, esto por ejemplo que está en esta primera diapositiva, son temas para repasar, entrar en el tema de bueno, ¿de qué hablamos o repasar cuando nos referimos a responsabilidad extracontractual? Y aquí corresponde hacer un repaso introductorio a lo que es el sistema de responsabilidad civil, ¿correcto? Para que lo puedan visualizar y contextualizarse correctamente de qué estamos hablando, a qué referimos, cuál es el contexto de la responsabilidad extracontractual. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros tenemos un sistema general de derecho de daños, ¿correcto? Que, bueno, se compone por un momento previo, preliminar a que se genere el daño, ¿verdad? Por eso de prevención de generación de daños. Y tenemos una segunda instancia, un segundo estadio de responsabilidad civil propiamente dicha. ¿Sí? Dentro de la responsabilidad civil que significa ya cuando acaece el daño, ¿verdad? Y buscamos el remedio, la indemnización de ese daño. Ya el daño ha acaecido, ha sucedido, buscamos repararlo. Dentro del sistema general de la responsabilidad civil vamos a encontrar lo que tradicional y clásicamente se ha dividido en responsabilidad contractual, que fue todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, y el sistema de responsabilidad extracontractual, que es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Cuál es la diferencia entre, para hacer como, digamos, acá ingresar en temas, ¿no? Si quieren, ahí estaría, ¿cuál sería la diferencia de lo que estuvimos viendo, el sistema de responsabilidad contractual, con este nuevo, sistema paralelo de responsabilidad extracontractual? Voy en el orden que veo que levantaron las manos: Patricia, Analía y luego Hola, Valeria. Silvina. Hola. En la responsabilidad contractual hay un vínculo obligacional. Hay dos sujetos que están relacionados y uno tiene una situación jurídica pasiva y otra activa. Y en la relación extracontractual hay un deber genérico de no dañar, por un lado, que es para todos, que no están los sujetos determinados, y del otro lado el derecho a indemnidad, el derecho a no ser dañado. Perfecto. Está muy bien. Las compañeras, Analía
Valeria. Sí, sí, lo mismo que dijo Patricia, o sea, en la responsabilidad extracontractual, la relación obligacional ya existe, es previa al daño. En cambio, en la extracontractual, ese daño, o sea, la relación obligacional viene a nacer después que se da el daño hacia un deber genérico. ¿Estoy bien en eso? Sí, perfecto. Estos son Ah, conceptos introductorios, así que después, ahora no, vamos no, a ir. quería saber si no estaba Ahí. errada. No, Bárbaro. no, bien, lo vamos a ir puliendo estos conceptos a medida ahora que avancemos. Esto es a modo introductorio para que ustedes se puedan, que tengan se vayan ubicando dentro de el tema que estamos introduciéndonos al tema, ¿verdad? ¿Ustedes siguen viendo la presentación? No, se fue. No, ¿Se fue? profe, se puso Mal, difusa y se ve mal. Es Ah, como que queda otra vez. trancada, si tiene una presentación secuencial, es como que queda trancada en el momento que se va a cambiar, creo. Y además media difusa se ve la que está en pantalla. Yo por lo menos la veo así. Qué raro. No sé por qué no lo puedo, tengo que dejar de compartir. Igual ya les digo, no es tampoco es que sea tan relevante lo que está en la diapositiva, pero bueno, era como para ir siguiendo. Porque yo quiero verlos también, si no, no los veo. Veo la presentación y no los veo cuando intervienen, y por eso al cambiar de uno a otro, voy a ver si para la próxima clase intento solucionar este tema. Así que, muy bien. Lo que veíamos, y eso lo tienen lo que veíamos en la diapositiva, y lo que ahora para repasar lo pueden encontrar, ya saben, bueno, en el material que tenemos compartido en EVA, ¿verdad? Que refiere, bueno, a los elementos que tenemos que reunir, a los elementos que se requieren para que se configure la responsabilidad civil en general. Entonces, esto es importante que lo tengan presente porque va a estar también, estos elementos los tenemos que encontrar en tema de responsabilidad extracontractual. ¿Sí? No es que sea lo que ya estuvimos analizando tanto, bueno, de que exista el daño, ¿verdad? La relación de causalidad de ese daño con el hecho dañoso, la relación de atribución y la antijuridicidad como elementos que vamos a tener que también encontrar, elementos que se requieren para que se configure la responsabilidad extracontractual. Si no se verifican estos elementos, no habrá entonces o no se incurrirá en responsabilidad, salvo, bueno, excepciones que pueda establecer específicamente el sistema, como vamos a analizarlas en esta clase y en las próximas clases que vamos a, bueno, a encontrar ciertas previsiones del sistema, de nuestro código, que van a establecer situaciones especiales en las que quizás prescindamos de alguno de estos elementos. Y bueno, ahora vamos a ver por qué y en función de qué factores de atribución. Pero recuerden, primero lo que tenemos que hacer es identificar, como ustedes ya saben, ¿qué cosa? El daño, ¿verdad? Después, bueno, a ver si ustedes si están atentos como para también ir haciéndolo. Primero identificamos el daño. Después de identificar el daño, entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico que debemos seguir para determinar si existe en un caso de responsabilidad civil? Patricia. Lo tenemos que conectar mediante una relación de causalidad, mediante a un hecho dañoso. ¿Qué fue lo que causó ese daño? Nos tenemos que preguntar. No quién, ¿qué? ¿Qué? Exacto. Después, mediante estas tres cosas, o sea, una vez que tenemos el daño, que tenemos la relación de causalidad y lo conectamos con el hecho dañoso, lo subsumimos, a ver qué dice el legislador En el qué hecho es esto, normativo, digamos, exacto. qué es esto que pasó. Lo conectamos luego a una relación, mediante una relación de atribución a la responsabilidad, y esta relación de atribución lo que va a hacer es asignar responsabilidad civil por medio de factores de atribución que pueden ser tanto objetivos o subjetivos. O sea, Perfecto, tienes la garantía de riesgo en objetivo y culpa y dolo en subjetivo. perfecto. Muy bien, así que con esto está clarísimo, es tal cual como lo menciona la compañera. Esto es muy importante que lo tengan presente, el tema de factor de atribución, porque en materia de responsabilidad extracontractual, justamente una de las características o particularidad que tiene la norma es que se basa o genera un sistema de responsabilidad tanto subjetiva, por un lado, que vamos a ver artículo 3 y 19, y después tenemos una responsabilidad de tipo objetiva.
como les digo acá, donde quizás prescindimos de alguno de estos elementos, o en el caso de la relación de atribución, se basa en esta decisión, en realidad, de política legislativa, que nos va a decir, bueno, en este caso, en función de X y X razones, que como bien lo anticipaba Patricia, digamos, tenemos una situación de garantía o en una situación de riesgo, vamos a asignar una responsabilidad a determinada persona y prescindimos de cuál fue su conducta, de cómo se comportó, de este estándar que vamos a ver ahora de comportamiento que establece, que establece en términos generales la norma del 1319 en sede de responsabilidad extracontractual y bueno, que nos va a marcar la pauta general, pero después tenemos estas excepciones, como les decía, que las vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Muy bien, entonces, acá tenemos, como ya dijimos, haciendo un poquito, retomando el curso de la clase, tenemos, por un lado, lo que es clásicamente, ¿verdad? Siguiendo esa tradición francesa que tiene nuestro código en origen, los dos tipos de responsabilidad. Por un lado dijimos, entonces, 1342, que es la base de la responsabilidad civil contractual, y por otro lado, artículo 1319, que les pido que lo tengan a mano porque vamos a basarnos en este artículo, bueno, y siguientes, vamos a leerlos ahora en un ratito para ir analizando cómo se compone, ¿verdad? Cuáles son sus partes. Artículo 1319, responsabilidad extracontractual, que bueno, que va básicamente, que es lo que venimos hablando hasta ahora, a condenar el resarcimiento de los daños y perjuicios por todo hecho ilícito de la persona que genera un daño que impone la obligación de repararlo. Sí, esto es básicamente lo que nos dice el artículo 1319. Ahora, haciendo un repaso un poco histórico también y para comprender, que eso también está bueno porque nos sirve bueno, darnos cuenta de cómo fue evolucionando en tema de responsabilidad extracontractual, el pensamiento, bueno, doctrinario, cómo se vino aplicando después en jurisprudencia, ¿verdad? Está bueno hacer un repaso histórico muy rápido, esto después ustedes lo podrán profundizar personalmente, pero bueno, no nos dan la clase para poder hacerlo, es muy interesante igual. Así que los invito a que puedan profundizar después en lecturas acerca de esta evolución. En primer lugar, antes de eso quería consultarles si alguna vez también vieron o leyeron la responsabilidad aquiliana. Ahora nosotros hablamos responsabilidad extracontractual, pero quizás en algunos manuales o en algún material se le sigue llamando responsabilidad aquiliana. ¿Saben de dónde proviene? ¿Por qué se le dice responsabilidad aquiliana también a la responsabilidad extracontractual? O digo, si no lo saben, lo mencionamos en muchos casos, en muchos manuales, muchas lecturas, material sobre el tema de responsabilidad extracontractual, como le digo, como lo conocemos más típicamente, pero también lo van a encontrar como responsabilidad aquiliana. ¿Por qué lo de aquiliana? ¿No? Víctor. Profe, puede ser, yo me parece que lo leí en algún momento, que es la relación de supervisor, la relación directa del supervisor con los subordinados. Como que Yo, no, yo estoy, esto es el contenido de la norma. Yo me refiero a una cuestión más terminológica. Es esto más básico. Simplemente para que ustedes sepan, no quería dejar de mencionarlo, que bueno, cuando referimos a responsabilidad aquiliana, si lo ven de esa manera, también estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de responsabilidad extracontractual. Simplemente proviene de digamos, es un término que proviene del derecho romano, sí que era la lex Aquilia, que fue una antigua ley, obviamente romana, de aquellos siglos, incluso antes de Cristo, ¿verdad? En el que, bueno, fue una de la lex Aquilia, y por eso viene aquiliana, fue una de las primeras normas que se enfocaba justamente en la reparación de daños causados a bienes ajenos. ¿Sí? Entonces,
digamos, después de eso se desarrolla, obviamente desde ese momento, imagínense, no todos los siglos, los años que han pasado, digo, pero proviene de ahí. Entonces, cuando lo vean lex aquiliana, digamos, viene de responsabilidad aquiliana, proviene de ese término, esa terminología del derecho romano, de la lex aquilia, que bueno, que tanto mantenemos, ¿verdad? Muchos de los términos en derecho provenientes de aquella época. Entonces, solo, digamos, tenía como ese apunte para hacérselo, porque lo van a ver en muchos casos, que se refieren hasta el día de hoy. Hay autores que prefieren la terminología de responsabilidad aquiliana. En estos casos, cuando se mantiene todavía la división, esta dualidad del sistema en responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Muy bien, entonces, y si seguimos con el tema del desarrollo histórico, y acá es el punto que me parece, bueno, en la historia más moderna, más reciente, y que también sirve mucho para darnos cuenta cómo fue evolucionando el sistema y el razonamiento eh, jurídico con relación y que giraba en torno a la responsabilidad extracontractual y sobre todo al concepto de culpa, que van a ver que como manejamos hoy, bueno, el 319 giraba históricamente o tradicionalmente, o cuando nace, cuando, digamos, siguiendo una, digamos, esta tradición que hablamos romana germánica, precisamente, el elemento sobre el cual giraba la responsabilidad extracontractual es la culpa, era el elemento central. Digamos que era imposible separar, no se pensaba en el momento en el que se redacta, se codifica, ¿verdad? Esta norma, se incluye en el código, se pensaba, siempre se pensó en torno a la culpa. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de culpa, nos estamos hablando del comportamiento, ¿verdad? De la persona que generó el daño, es analizarlo desde ese punto de vista. Es decir, y por consiguiente, o por oposición, el daño que era causado sin culpa no generaba responsabilidad en este razonamiento lógico. Es decir, si no había un comportamiento culpable de quien causaba el daño, entendíamos, bueno, entonces no había motivo para castigarlo. Es decir, porque en definitiva acá lo que se establece es la sanción, ¿verdad? Una determinada conducta. Si no teníamos por parte del sujeto esa conducta culpable, ese obrar culpable, ese obrar que se apartaba del estándar de comportamiento requerido, bueno, entonces decíamos, bueno, no hay motivo para sancionarlo, para castigarlo ¿con qué? Con la reparación del daño. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que había o lo que eh, como la plataforma o la base sobre la cual, el pilar fundamental sobre el cual se estructuraba la idea de la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Así que bueno, era la culpa, tomando en cuenta el accionar de bueno, la persona que cometía el hecho ilícito. Sin embargo, esta idea fue cambiando. ¿Con qué? A partir de la revolución industrial. Me lo presenté como el momento de la posmodernidad, cuando empieza a desarrollarse, bueno, a desarrollarse la industria, empieza a generarse, ¿verdad? Ya una sociedad de riesgos, le dicen algunos autores, donde ya, digamos, los daños no solo se van a generar o van a estar vistos desde el punto de vista de quien realiza la acción del daño, o sea, no va a depender ya solamente de un comportamiento humano, un comportamiento de esa persona que genera el daño, sino que van a generarse una situación en la que hay cosas, vamos a ver, responsabilidad por el hecho de las cosas, ya son las cosas las que pueden generar ese daño o las que generan el riesgo en la sociedad y en nuestras comunidades de generar daños. Sí, veo, Antonio. A ver, Antonio, estabas con la mano levantada, no sé, ahí lo veo capaz que está escribiendo, no sé si.
Bueno, si podés, a ver si ahí, Antonio. Bueno, seguimos igual hasta que el compañero ahí pueda intervenir. Entonces, decíamos, en la sociedad moderna vamos a estar frente a una cantidad de daños que ya no se van a producir, como decíamos, directamente por la intervención de un sujeto Profe, ahora sí, determinado. disculpe. ¿Ahora sí? Ah, perfecto, dale, Disculpe, Antonio. disculpe, que se me complicó un poco la. No, el tema es Tranquilo. así, no, Sí, es muy buena la exposición, profe, muy buena la evolución, pero quería aclarar una cosa importante, que el dogma sí, de la doctrina también es importante decirlo, que ahora se busca, por ejemplo, encaminarlo a la parte no del culpable, que ahí ya está la parte penal, punitiva, de derecho penal, sino que es lo que se busca en la evolución, es la indemnización a la víctima en caso que es, correctísimo. claro, de que de, es en donde se funda, ¿no? Es el fundamento realmente de la responsabilidad hasta contractual. Sin duda que el dinero no te da la felicidad ni el placer, ¿no? Lógicamente, de haber perdido un ser querido, o un caso, una lesión, pero sí te da, por ejemplo, algo instantáneo, ¿no, profe? Una felicidad Así, instantánea, momentánea, así, no, así no, es. no. Sí, exacto. Así es, Gracias, profe. Antonio, sí, muchas gracias por el comentario. La verdad es que sí, bueno, ahora vamos justamente a eso, porque, digamos, nosotros venimos, como decimos, de una tradición, el código francés impone como la culpa, fue el código francés del cual toma elementos nuestro codificador para elaborar todo lo que es esta doctrina de responsabilidad, las normas, digo, de la responsabilidad contractual, tomando como, ya digo, la culpa como protagonista. Sí, la culpa, pero después viendo todo este escenario, como decíamos, de sociedad moderna, ¿verdad? Que bueno, aumentan los daños, ya no solo son por la intervención de un sujeto determinado, y tenemos daños que se generan a las víctimas. Y como bien decía Antonio, acá empieza entonces a cambiar en la doctrina moderna, empieza a colocar ya no como protagonista a la culpa, sino que ponemos en el foco a la víctima. Ya no nos importa la conducta del ofensor, en realidad, por eso nos olvidamos acá de si la sanción corresponde por un accionar culposo o no. Y esto quizás les pueda sonar, ahora después cuando veamos los casos concretos, por ejemplo, como anticipaba hoy Víctor, el caso de quien responde por su dependiente, que quizás uno dice, bueno, pero el empleador responde por su dependiente, por los daños que causé, y quizás el empleador, bueno, decimos, bueno, él no cometió, no fue quien, por ejemplo, realizó o quien estuvo en el accidente de tránsito. El que iba manejando era otra persona, está bien, era así, era su empleado. Pero en realidad él va a responder por los daños que causó este dependiente. Sí, uno puede decir, bueno, pero si yo en realidad hice todo bien, bueno, no. Acá, ¿qué pasa? La visión es otra, pues hay que cambiar como en la forma, el razonamiento, hay que cambiar el chip, de cierta manera, y ya no verlo como la responsabilidad directa por ese comportamiento que la persona responsable lleva adelante, sino por estos eh, factores, como hablábamos hoy, tanto de garantía como de riesgo, que se van a adicionar en la vida en sociedad, en la comunidad en la que estamos, ¿verdad? Que es una sociedad de riesgos. Tenemos mucho todos los días, digamos, hay cosas que aumentan o que potencialmente puedan generar el sufrimiento o el padecimiento de daños en otras personas. Entonces tenemos que poner en el foco de la responsabilidad civil y de la indemnización a la víctima. ¿Sí? Hay que indemnizar los daños que se generan, hay que resarcir estos daños. Entonces tenemos un sistema o una doctrina moderna en la que se comienza a colocar como protagonista principal de la responsabilidad a la víctima. ¿Sí? Es decir, esta idea o en la responsabilidad, analizándolo en un marco de justicia distributiva, pasa entonces a constituirse en una reacción contra el daño injusto. ¿Sí? Entonces, el fundamento
de la responsabilidad se va a situar en los criterios, como hablamos, de imputación o de atribución, por los cuales el sujeto va a responder, va a estar obligado, es decir, a reparar el daño sufrido por otra persona. Así que por eso era que hoy hablábamos cuando Patricia mencionaba lo de los factores de atribución, yo decía, bueno, esto es muy importante porque en realidad es todo lo que las normas 1319, 1324, vamos a ver, o sea, lo importante que entiendan acá, y por eso quería repasar en esta introducción los elementos que configuran la responsabilidad y sobre todo para que lo tuvieran presente cómo interactuaban y que acá lo que vamos a tener que enfocarnos o lo que va a tener también más relevancia va a ser el factor de atribución, ¿sí? Entonces, estos cambios de los que venimos hablando, históricos en el razonamiento de la doctrina moderna, llevan al reconocimiento de la llamada responsabilidad objetiva, que va a prescindir entonces de la conducta del sujeto que está llamado a reparar. Se va a tratar entonces de una responsabilidad, sin culpa. Y bueno, y entonces este criterio de imputación es importante que tengan presente porque vamos a ver, bueno, 1319, como les digo, 1324, 1320, son todos los artículos ahí en sede de responsabilidad extracontractual. Tengan presente que no es que va a desplazar la responsabilidad objetiva a la responsabilidad subjetiva, no, son dos sistemas que conviven en paralelo. Solo que vamos a tener que analizarlos. Ya les digo, las normas son las mismas, lo que ha cambiado es la interpretación que hacen los doctrinarios respecto también de las normas. Así que acá es donde digamos, se genera todo el debate y bueno, y ven que los distintos profesores, ¿verdad? De esta materia dicen, bueno, no interpreto esto, después el otro dice, no, porque la norma dice tal cosa y tiene que ser lo otro. Y acá es donde después se empieza a hacer un análisis por la doctrina de los elementos que están en la norma. Así que, bueno, digamos, para profesores como el profesor Hugo Díaz, digo, que sigue al profesor Andrés Mariño. Bueno, en este aspecto siempre también creo que Gamarra fue pionero en admitir el tema de la responsabilidad objetiva, también a veces con ciertos matices, pero también digo, en Gamarra ustedes pueden leer en las primeras páginas del tratado, en el tomo 19, que es el que empieza hablando tratando el tema de la responsabilidad extracontractual, hace también un análisis histórico y sienta estas bases, a mi modo de ver, del reconocimiento de la responsabilidad objetiva y de desplazar a la culpa como protagonista y colocar entonces a la reparación de la víctima. Que bueno, que como comentaba hoy también el compañero, y eso también está bueno para reflexionarlo, nosotros, digo, yéndome un poco de lo estrictamente jurídico, ¿verdad? Y ya más pensando en esto de que realmente acá y en sede de responsabilidad extracontractual, sobre todo, uno piensa en esta reparación que se tiene que hacer de la víctima, reparación integral, creo que hoy también lo mencionaba Patricia, de todos los daños, pero qué difícil es, porque digamos, desplazar una consecuencia económica, patrimonial, que es lo que hace la norma, en definitiva, cuando dice reparar los daños de la víctima, no, digamos, en sí no devuelve o no recompone muchas veces la situación en la que se encontraba la víctima antes, ¿verdad? Es decir, si un accidente de tránsito, una persona pierde, no sé, la pierna, no le va a devolver la pierna, nunca va a volver. Eso es está bueno, los invito a que lo lean porque es una reflexión que empieza también Gamarra, habla de este tema y bueno, y dice, en definitiva, lo que tenemos, la herramienta que tenemos de desplazar, lo que hace la responsabilidad extracontractual acá es bueno, desplaza esa consecuencia o esa desventaja económica que está en el patrimonio de la víctima, se la desplaza a la persona que la norma indica. Pues acá acordémonos que no es la que causó, no siempre es la que causó el daño, como digo, bueno, un accidente de tránsito no es quizás la que causó el accidente de tránsito, no es quien tuvo la culpa del accidente de tránsito. A veces puede responder una persona, porque la norma sí lo indica por el factor de atribución objetivo de la responsabilidad.
Entonces, nada, es como simplemente una reflexión que está bueno tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tema, si bien es la sanción, el castigo, la reparación integral del daño, ¿verdad? Estamos hablando de desplazar estos perjuicios económicos, patrimoniales, de un patrimonio a otro, como a modo de castigo-sanción, que es lo que termina haciendo el artículo 319, pero bueno, en realidad nunca se termina o sea, de recomponer la situación, y por eso creo que siempre es importante que tengan presente la importancia de la etapa de prevención de daños. Por eso cuando hablamos en esta doctrina más moderna de derecho de daños, la prevención es tan importante, ¿verdad? Porque una vez que acaece el daño, en realidad, por más de que queramos repararlo o indemnizarlo, nunca vuelve. Uno no recupera, por ejemplo, un ser querido que falleció o alguna, ¿verdad? Una situación así, eso no vuelve. Entonces, es muy importante prevenir. Esto a modo bueno, como un comentario general. Ahora, si pudiera volver a mi pantalla compartida, entonces, quisiera ver el artículo, el 1319. Pero mientras logro ponerlo aquí, me van a ayudar, si quieren, a ver alguien que lo tenga a mano. Y vamos a ver, Dale. bueno, tanto que hablamos del Dale. 1319, Le leo, ¿verdad? Bueno, profe. sí, el que quiera, bien, no sé quién fue que habló, ¿Valeria? Valeria Dale, Valeria. Pereira, porque está Dale, Farías dale, también. bárbaro. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararlo, cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito. Cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasi delito. En uno u otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo, según que el deber infligido consista en hacer o no hacer. Perfecto, muchas gracias. Ahí creo que se ve, ¿no? Porque creo que cuando pongo, ahí lo están viendo, en pantalla se ve, ahora sí. Ahora sí. Pero no sé qué pasa que cuando, o sea, no los puedo ver, o sea, pone sobre la pantalla compartida y si no ahí no los veo. Y cuando vuelvo a verlos, eh, se va. Así que creo que voy a dejar de compartir nomás y me quedo acá. Igual en todo caso después cuando necesite mostrarles algo, lo comparto puntualmente y bueno, y listo, ya está, y lo manejamos así. Así que bueno, muchas gracias, Valeria. Ahí tenemos el artículo 1319, ¿verdad? Que lo que quería, bueno, en este punto, resaltar es este deber de no dañar en el que vamos a basar, en el que se va a basar la responsabilidad aquiliana, la responsabilidad extracontractual, bueno, que es este deber genérico que establece el artículo 1319 y que consiste en, como le digo, bueno, el deber de no dañar a otro, y en el caso en el que este deber resulte infringido, se va a prescribir una sanción, sanción que va a consistir, bueno, en reparar el daño. Este deber tiene la característica especial de ser un deber, como les digo, genérico o general, dado que se va a imponer a todos, al sujeto indeterminado, es decir, que a cualquiera de los individuos, a diferencia de las obligaciones, ¿verdad? Como veíamos en sede de responsabilidad contractual, que ahí sí teníamos obligaciones, es responsabilidad por infringir, ¿verdad? Las obligaciones especiales particulares que tenían los contrayentes, los contratantes. Acá es un deber genérico, pues dirigido básicamente a personas que están indeterminadas. Y cuando surge la obligación de reparar el daño es cuando se infringe, cuando se viola, cuando se lesiona, cuando uno se aparta de este deber genérico de no dañar. Así que bueno, el artículo 1319 fija este neminem ladere, como lo tenía en la diapositiva que quería mostrar, por las dudas que lo hayan también visto o lo pueden ver seguimos con la terminología romana.
a que, bueno, que es este principio, este deber genérico, que no implica, claro, no es una prohibición, acá es una aclaración un poco más fina para que lo vean, pero no implica, no es que el 1319 nos diga que no se puede causar daños, sino lo que nos dice es que no se puede causar daños de manera que sea, bueno, imprudente, negligente, de manera imperita, bueno, culpable, porque el 1319, como les dije, se basa en la culpa. Siempre que no exista, obviamente, bueno, una causa, acá tenemos las eximentes de responsabilidad, que existe una causa de justificación. Digamos, ante la generación de estos no dañar, el deber genérico de no dañar, con culpa, en definitiva, que es lo que nos dice el artículo 1319. Y bueno, entonces, como decíamos, a diferencia de lo que sucede en la responsabilidad contractual, donde tenemos una relación obligacional que es preexistente, ¿verdad? Que liga al acreedor con el deudor, en la extracontractual, los sujetos no están vinculados previamente, la obligación nace y tiene lugar, bueno, recién, bueno, cuando el acreedor y el deudor, aquí, espera que me perdí. Estábamos hablando de responsabilidad extracontractual, decíamos, vamos de nuevo, porque acá confundí un poco. Existe cuando estamos en responsabilidad contractual, la relación obligacional, ¿verdad? Preexistente, y sin embargo, en la extracontractual tenemos sujetos que no están vinculados de manera preexistente, sino que esa obligación, como decía, va a nacer, esa obligación que liga o que genera la obligación de reparar o indemnizar, va a ser recién cuando se lesiones infrinja, como les decía, este deber genérico de no dañar. Entonces, en esa situación, bueno, se va a generar la obligación a reparar, a indemnizar íntegramente el daño sufrido por el sujeto víctima de ese daño. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar, vamos a ver el tema del factor de atribución que consagra el artículo 1319. El artículo 1319 nos habla del factor de atribución subjetivo, es decir, de un criterio de imputación por culpa, que va a tomar en cuenta la conducta que causa el daño a esa otra persona, ¿verdad? Si actuó con culpa, nos dice la norma, o si actuó con dolo. En ambos casos, o sea, ya sea que se haya actuado con culpa o dolo, es decir, este factor de atribución de imputación por culpa, subjetivo, se va a configurar entonces el régimen de responsabilidad subjetiva ordinaria. Bueno, como ya saben, la culpa la encontramos definida, nos remitimos al 1344 del Código Civil, es decir, un poquito más adelante, esto ya lo hemos analizado. Y el dolo, bueno, está definido en el propio 1319. Ahí a ver si lo pueden reiterar, que lo leyeron, si Valeria o alguien más, para reiterar cuál es el concepto que trata el artículo 1319. Yo lo leo, profe. Por acá, 1319, inciso 2. Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito. Cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasi delito. Perfecto. Es entonces definido por el propio 1319, ¿verdad? Esta intención de dañar, y las consecuencias de actuar con dolo las encontramos en el artículo 1331, que también ahí lo van a poder... Sí, ya lo leemos, a ver, compañero, que lo tenía ahí a mano, cuando nos habla el 1331 de cuáles son. Entonces las Sí. consecuencias, porque además de tener que reparar el daño,
en estos casos del artículo 13 y 19, cuando se actúa con dolo, la norma, eso están unos artículos más adelante, nos dice, bueno, ¿cuál es la diferencia para decir, entre haber actuado con culpa y haber actuado con dolo? En el 1331. Sí. Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responde solidariamente por del daño causado. No es aplicable esta regla cuando el daño proviene del cuasi delito. Sus autores responderán proporcionalmente. Bien. Bueno, entonces, cuando veamos en las siguientes clases el tema de la responsabilidad, acá tenemos cuando responden por dolo solidariamente, lo vamos a mencionar más adelante, o responsabilidad insolidum también, que lo que genera, ¿verdad? Es, bueno, una distribución, o sea, de la reparación entre más sujetos, que son los que intervienen en generar el daño con esa intención. Si tengo más personas que van a poder responder con sus patrimonios para reparar el daño en cada caso, ¿no? Ya no voy a distribuir, no lo voy a prorratear, sino que voy a tener todo un patrimonio para responder en la reparación del daño a la víctima. Cuando se interviene, cuando se genera el daño con dolo. Igual sobre esto vamos a profundizar más adelante, pero está bueno sí, que lo anoten o que lo tengan presente ahí el dolo y tener presente el 1331 como sus consecuencias. Así que bueno, de esta manera tenemos a las dos categorías principales de la responsabilidad civil, responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Dependiendo, según se tome o no, la conducta, como se llama el sujeto, que tiene a su cargo este deber de no dañar, y ahí, bueno, vamos a asignar la responsabilidad indemnizatoria según la responsabilidad subjetiva. Recuerda, se determina la responsabilidad de acuerdo con la diligencia desplegada, factores de atribución, dolo y culpa. En la responsabilidad objetiva, por su parte, va a tenemos el daño que se va a producir por la conducta de un sujeto o, bueno, de otro sujeto, un tercero. Sin embargo, se le va a atribuir la responsabilidad a determinada persona sin considerar esa conducta. Entonces, aquí los factores, en lo que tiene que ver con la responsabilidad objetiva, los factores de atribución van a ser riesgo y garantía. Y ahora, yo quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta, porque esto es como lo más básico y es lo que vamos a ver. Ahora va a empezar a ponerse un poco más complejo en términos de decir, bueno, mezclamos subjetiva agravada con objetiva y empezamos en temas de grados. Entonces, tienen que esto estar bien claro para poder ahora, ¿verdad? Vamos, bueno, sumando, mezclando uno con otro y... Bien. Entonces, cuando hablamos ahora de grados, vamos a la parte de los grados de estos dos tipos de responsabilidad. Empezamos por la subjetiva. Entonces, tenemos subjetiva. Dependiendo de la intensidad de la diligencia debida, puede ser agravada. Esto es cuando el sujeto tiene que desplegar una diligencia que es superior a la diligencia media. Tenemos una responsabilidad subjetiva ordinaria, que es la que venimos viendo, ¿verdad? Desarrollar con una diligencia media, que es la que exige el 1319. Básicamente, como decíamos hoy, bueno, es una diligencia subjetiva ordinaria porque se basa en el estándar del buen padre de familia, no hay un estándar, como decíamos, particular de comportamiento que se requiera para el sujeto en estos casos, o sea, es ordinaria. Y bueno, y la atenuada, es decir, responsabilidad subjetiva atenuada, es aquella en la que se requiere una diligencia, o la que la norma exija una diligencia inferior a la diligencia media. Como sucede, por ejemplo, en el mandato gratuito. Eso que, bueno, mandato no es un tema, digamos, de contratos, después lo analiza el contrato de mandato, van a ver, bueno, pero en ciertas circunstancias el código establece un estándar de conducta, de diligencia,
que es inferior, por eso es atenuada, ¿verdad? Que es menor en función a veces, bueno, del Profe. contexto, de las características. Sí, ¿Me puede recordar qué era lo del mandato gratuito que no me perdí ahí? no, mandato gratuito igual no lo vemos ahora y tampoco creo que en obligaciones no se ve en contratos especiales, van a ver, pero bueno, es un tipo de contrato en el cual con gratuito no hay una retribución para quien, bueno, el mandante que es como la persona que, es como un contrato de un poder, para que lo tengas presente fácilmente. Entonces, quien lo realiza de forma gratuita, ese negocio de apoderamiento que se da, que puede ser mediante un contrato de mandato, que eso lo van a ver por eso en contratos. En esos casos, por ejemplo, la responsabilidad, el estándar de yo lo que quiero es que se queden con que el estándar de comportamiento en esos casos, la norma los establece de forma inferior a la media, es decir, el estándar del buen padre de familia o de persona razonable, como se suele, bueno, actualmente en una visión más moderna, en una perspectiva de género, cambiar ese término, ¿verdad? Que de buen padre de familia por una terminología más general, más moderna de persona razonable. Así que eso es como el estándar, que eso ya lo saben porque ya lo vimos cuando vimos culpa, de cuál es el estándar. Por eso no vuelvo sobre esto porque ya, como digo, por eso lo repasamos hoy, esto ya son temas que ya, elementos que ya los vimos y que ahora los estamos bajando a esta figura de la responsabilidad extracontractual. Bien, tengo dos manos levantadas, Valeria y Patricia. Profesora, cuando estamos hablando de esto de grados de responsabilidad, o sea, cuando frente a un hecho, vamos a ver, ya está determinado un padre con respecto a su hijo menor de 10 años, es esto, por ejemplo, tendría que tener más que una diligencia media porque es responsable o el Eso empleado, la diligencia media es la que está establecida. Esto es una regla general, digamos, es la regla y después tenemos las excepciones. La regla, y lo que estamos viendo ahora del 1319, establece una regla general de una diligencia media. Por eso hablamos de la responsabilidad subjetiva ordinaria. Ok, y Y frente a después la cada caso, norma va a establecer, igual, en el caso de los padres, que ahora vamos esperemos que la idea de la clase de hoy, la hora que es terminar viendo eso, justamente el 1320 que habla de bueno, y hay otros también que hablan de la responsabilidad respecto de dependientes, en el caso, por ejemplo, de los hijos, que hay que ver. Bueno, pues ahora vamos a ingresar a ese tema y capaz que ahí lo aclaramos. Pero esto es la norma del 1319 establece un estándar general. Después puede haber otras previsiones especiales y ahí tenemos que ir a si se requiere un estándar de comportamiento para análisis, en este caso de responsabilidad subjetiva, bien. de responsabilidad subjetiva, que es en la que se tiene, precisamente por ser subjetiva, se tiene que evaluar el comportamiento que tuvo la persona a quien se le va a atribuir el daño. En la subjetiva se analiza el comportamiento. Entonces, ¿en base a qué parámetros lo analizamos? Bueno, en base a los parámetros, si es del 1319, los generales, la ordinaria, o digo, la subjetiva ordinaria. Si es en función de otros tipos de situaciones en las que la norma nos plantea, ya sea una estándar de comportamiento mayor, como la decía superior, va a ser subjetiva agravada, que tenemos ejemplos que los vamos a ver en el artículo 1324 de responsabilidad subjetiva por hecho propio, vamos a ver, subjetiva agravada, y hay otros casos en los que el estándar de comportamiento en el cual o en función del cual se evalúa el comportamiento de quien generó el daño es menor, y ahí va a ser atenuada. Y eso va a repercutir siempre también bueno, después en la prueba de la culpa. Básicamente, yo voy a probar que la persona se apartó de ese estándar y tengo que saber qué tipo de diligencia. No es lo mismo un estándar de comportamiento, para un
A veces también hablamos de, no sé, la esfera de comercial, para el comerciante o para una persona que se le fija un estándar superior en función de la posición en la que está, de la calidad que reviste, ¿verdad? Son, dependiendo de la norma, lo que establezca, si establece este estándar superior, voy a tener que probar que se apartó de eso. Si es la ordinaria, voy a tener que probar que se apartó de los criterios normales de, bueno, de comportamiento de buen padre de familia. Es muy importante porque yo tengo que saber qué probar. Y cuando hablamos después, en el 1324, eran algunos supuestos en los que la norma establece que se presume la culpa, el obrar culpable del sujeto, el que va a tener que probar que sí, que esa presunción, para derribar la presunción y probar que sí se comportó de acuerdo al estándar requerido, ahí se invierte y va a tener que ser el demandado. Entonces es muy importante saber en qué tipo de estándar de comportamiento me estoy manejando, para saber también si se configura o no esa responsabilidad. Y si se configura o no va a depender en definitiva si estamos en un juicio de la prueba. Como también invocando acá y parafraseando a Gamarra, que en algún momento había dicho que bueno, los juicios, más allá de la parte jurídica estrictamente, se ganan y se pierden en la prueba. Es tan importante, a veces uno tiene razón en lo jurídico, si yo no lo logro probar, perdí el juicio. Entonces, esto es muy importante. Patricia, perdón que te dejé con la mano levantada. No pasa nada. A mí me generó una confusión la responsabilidad subjetiva agravada con el factor de atribución, que puede ser objetivo o subjetivo, en cuanto a que, por ejemplo, no sé, el hecho de los dependientes, ¿no? Ahí es un factor de atribución objetivo, digamos, Depende. es garante. Sí, va a depender. Depende. Igual, sí, va a depender. Igual. Ahora después, vamos como por pasos. Primero, ahora, estos son los objetivos. Ahora vamos a los objetivos y después, cuando analicemos específicamente cada una, porque va, sí, en el 1324, porque habla de la dependiente económico, dependiente social, hay que ver bien, digamos, bueno, y ahí ya les digo, ahí se traban también en lucha muchas posiciones de los diferentes doctrinarios que tenemos para interpretar qué es lo que dice el 1324. Entonces, bueno, hay diferentes, ya digo, interpretaciones, vamos viendo. Lo importante es que les quede claro ahora, pues, lo que venimos viendo, para entenderlo bien, me gusta como paso por paso, que vaya quedando claro. Si les queda claro ahora las distintas categorías de la responsabilidad por, bueno, subjetiva, objetiva, como decimos, y los grados, buenísimo, porque ahí vamos a poder después discutir bien cuál nos parece que es cada una de las situaciones que establecen el articulado, puntualmente el 1324, que es el que nos trae. Y después, bueno, vienen las responsabilidades especiales en sede extracontractual, como responsabilidad por hecho de los animales, van a tener diferentes tipos también de, bueno, animales, las cosas que caen del edificio, bueno, el 1324 que tenemos responsabilidad del dependiente, económico, social, responsabilidad por el hecho de las cosas, responsabilidad de los maestros, responsabilidad, bueno, vamos teniendo como muchas situaciones, que es lo que vamos a ir desmenuzando una vez que tengamos claro todo, digamos, el concepto general, ¿verdad? La base de todo esto. Así que ya vamos a llegar a eso, Patricia. Nos quedando, seguimos lo subjetivo. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, digamos también, tenemos objetiva absoluta, cuando no es posible exonerarse, acá vemos que entran a jugar los temas de las eximentes, ¿verdad? Cuando no es posible exonerarse por ninguna de las eximentes de responsabilidad, cuando la norma, hay normas que no van a permitir exonerarse, es decir, va a decir, es responsable y listo, ya está, esta persona va a responder, no me importa si existió alguna causa extraña, si existió alguna causa, no, o sea, va a responder igual, ¿sí? Eso por eso lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del animal salvaje o feroz, se responde por la persona que asigna la norma, por este factor de atribución absoluto. Tenemos el objetivo, la responsabilidad objetiva agravada, donde es posible la exoneración por algunas, pero no por todas las causas de eximente. Tenemos la ordinaria, la responsabilidad objetiva ordinaria,
donde acá las eximentes van a ser todas, ¿sí? Se van a aplicar todas las eximentes de la responsabilidad que ya conocen, y la atenuada, responsabilidad objetiva atenuada, cuando causado el daño, la responsabilidad se atribuye automáticamente, pero es posible exonerarse probando la falta de culpa. Y este es el caso de la responsabilidad por el hecho de las cosas. Se suele decir. Pero acá después hay vamos a ver cuál es, pues se plantea bien la discusión, pero es uno de los casos de cese al final del artículo 1324, cuando habla, bueno, salvo que se pruebe que se comportó con el estándar, de acuerdo al estándar de buen padre de familia. Así que por eso en ciertos casos, y para también que lo anoten ahí, cuando hablamos de responsabilidad objetiva atenuada, también lo van a encontrar, sino como responsabilidad subjetiva agravada. Porque pueden ser, si los ven, es como que se mezclan. Puede ser también, uno lo ve como objetiva porque nos dice, va a responder pero puede eximirse probando esto. Esto puede responder, vamos a ver, no sé, el guardián, después vamos a ver estos conceptos de quien está al cuidado de la cosa o del dependiente, pero puede exonerarse probando que actuó con toda la diligencia, porque ahí la culpa se estaba presumiendo. El Solo se profe presume. lo No se utiliza prescinde subjetiva de la... grabada. ¿Cómo? En el cuadrito que nos hizo el profe para Sí. esquematizarnos y que nos quede más claro, usa subjetiva grabada. Claro, también se dice subjetiva grabada, exactamente, que como hablábamos hoy, bueno, se debe desplegar, o ahí hay que tener un estándar, se analiza la conducta, un estándar superior de conducta. Lo que hace el 1324, en realidad en ese caso es, por tema probatorio, como le digo, se presume, pero si yo pruebo que cumplí con ese estándar específico que me requiere la norma, que es más elevado, no es el ordinario, bueno, ahí puedo exonerarme de responsabilidad. Por eso lo pueden ver como uno u otro. Se los menciono los dos, porque en realidad también los dos están mencionados, digamos, es uno u otro de responsabilidad objetiva atenuada, también responsabilidad subjetiva agravada. Muy bien. Bueno, y aquí entramos en estos últimos minutos, a ver qué nos queda. Se va volando la clase. Responsabilidad por hecho propio o ajeno, que esto es lo que vamos a meternos de lleno desde ahora hasta las siguientes clases. Justamente esto de que es, bueno, responsabilidad yo voy a responder por mi propio hecho, lo que hablamos, bueno, lo que podemos asemejar como, o haciendo como un paralelismo, tenemos por hecho propio, responsabilidad subjetiva, por hecho ajeno, responsabilidad objetiva. Y que está bueno que lo hayas mencionado, Patricia, el cuadro del profesor, porque lo pueden repasar, sí, está bueno tenerlos para todas estas clases. Los dos cuadros que están subidos a EVA, hay dos cuadros, hay uno de responsabilidad por hecho ajeno, por hecho propio y ajeno, que ya lo pueden ver, y tenemos el de la responsabilidad subjetiva y objetiva y los distintos factores de atribución, que también ahí esos son muy útiles y muy prácticos, la verdad, para tenerlos bien esquemáticos y tener bien claros los conceptos al visualizarlos así esquemáticamente. Entonces, bueno, hasta aquí analizamos lo que era el artículo, que es el artículo 1319, que se va, en el que podemos identificar todos los elementos que configuran la responsabilidad civil: daño, relación de causalidad, bueno, la conducta del sujeto y la relación de atribución de dicha conducta o del hecho dañante, ¿verdad? Del sujeto en cada caso, y bueno, ahí se determina entonces la indemnización en favor de la víctima que se ha visto dañada. Así que, bueno, ahí tenemos un factor de atribución, que como les digo, es lo relevante para ver y diferenciar el hecho propio, ¿va?, del hecho ajeno. Entonces, hecho propio, por un lado, tenemos que tener presente el artículo 1319, 1320 y 1326. Esos son los que vamos a tener situaciones de responsabilidad por hecho propio. ¿A qué nos referimos? Cuando la persona que causó el daño responde frente a la víctima.
lo que estuvimos analizando hasta ahora. Disculpen si soy un poco reiterativa con algunos conceptos, pero quiero que quede claro que no se confunda. Entonces, responde, hecho propio, quien causó el daño. Es decir, si yo fui la que realizó esa conducta, el hecho ilícito, la conducta antijurídica, la que lo llevé adelante, voy a responder yo, porque yo lo causé. Y se va a analizar entonces mi conducta, la conducta que yo desplegué para generar ese hecho ilícito, esa situación, ese hecho dañoso, vamos a decirlo así, mejor, fue el hecho dañoso. Bruno, ¿Podría repetir los artículos, profe? sí, tenemos que remitirnos al 1319, tenemos 1320, 1324 y 1326. Todos contienen supuestos de responsabilidad por hecho propio. El por excelencia, el que establece, reitero, el que establece por excelencia la responsabilidad por hecho propio, responsabilidad de tipo subjetiva, es el 1319. 1319 es la base de la responsabilidad extracontractual. Recuerden, y después, bueno, vamos a lo que es la responsabilidad por hecho ajeno, que acá es la persona va a responder frente a la víctima, es decir, la persona a la que se está diciendo que indemnice, en este caso yo voy a indemnizar a la víctima por el daño que causó otra persona. Y ustedes se preguntarán, bueno, y ahí el artículo 1324. Responsabilidad por hecho ajeno. Digamos, es como que paga uno por la culpa del otro, porque en realidad ahora vamos a ver que la persona que realiza realmente el daño, bueno, hay que ver si generó el daño, si actuó también, analizar su conducta en esos casos, pero la cuestión es que acá no me va a interesar, porque en el caso de, para bajarlo a un ejemplo y que ustedes lo puedan visualizar, no es lo mismo que responda en un accidente de tránsito la persona que va conduciendo su vehículo. Yo soy propietaria, tengo mi vehículo, voy conduciendo y por mi actuar negligente, voy en una zona, no sé, que está marcada que tengo que conducir a 45 kilómetros, voy a 150, evidentemente ahí tengo un estándar de comportamiento que lo determina la norma administrativa, tengo que ir en esa velocidad, ¿verdad? Estoy infringiendo eso, esa norma administrativa, mi actuar culposo, subjetivo, genera un daño, se atropella a alguien, ni siquiera, o por ejemplo, no sé, choco otro auto, generé daños y voy a responder yo, porque yo actué, yo iba manejando, yo analicé mi conducta, yo actué fuera del estándar de conducta ordinario, y bueno, y el factor de atribución es subjetivo, 1319, respondo yo. Pero ¿qué sucede cuando responde, por ejemplo, en un caso de un chofer contratado por una empresa de repartos, que es un caso típico también, bueno, una empresa de repartos, yo soy la titular de la empresa, la empleadora, tengo bueno, el staff, ¿verdad? De choferes contratados, y uno de mis choferes también hace lo mismo. Va, en vez de ir a 45 kilómetros donde tiene que ir, bueno, va mirando el celular, va a 100 kilómetros por hora y genera un accidente, genera daños, ya sea algo que repercute en la esfera patrimonial o que repercute, ¿verdad? Bueno, o sea, por ejemplo, en un accidente que tenga como, no sé, como una consecuencia hasta incluso perder la vida de una persona, ¿sí? Puede ser un daño físico a una persona. Frente a ese daño que generó mi dependiente, va a responder el empleador. Es decir, la víctima va a reclamarle la indemnización al dueño de la empresa, digo, poniéndolo bien en términos sencillos para que se entienda. ¿Sí? Y ustedes preguntan, bueno, pero entonces, ¿pero por qué? Sí,
O sea, si la persona que generó el daño era el empleado, que era quien iba mirando el celular, quien iba, o sea, no fue el empleador que le dijo, seguramente no le dijo, sí, vos andás a 150, no pasa nada, mira el celular, no pasa nada, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué entonces termina respondiendo si capaz que el dueño de la empresa estaba cumpliendo con toda la normativa, no sé, laboral, estaba correctamente en su, no sé, en un escritorio, revisando todo, viendo, comportándose de forma absolutamente diligente y tiene que responder por los daños que causó el chofer de su empresa? Bueno, acá es lo que se configura, lo que se da, esto está en la esfera justamente de la responsabilidad por hecho ajeno. Esto de la responsabilidad objetiva, volvemos, factor de atribución, de decir, la norma dice, va a responder A por la conducta de B. Y esto tiene una razón de ser en que hay una relación aquí de dependencia, la que consiste en este vínculo que tiene un sujeto que se encuentra en una situación, se dice, de preeminencia frente a otro que está bajo su subordinación. Y esta dependencia, tengan presente que puede ser tanto económica como social, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, dos elementos a destacar en la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno. Primero, verificamos la responsabilidad por hecho propio del dependiente. ¿Sí? Tenemos que ver, esto quiere decir, vamos a verificar que realmente ese chofer se comportó. Ahí sí vemos, analizamos la conducta, el estándar de conducta subjetivo normal, o sea, es como si le aplicáramos el 1319 en el análisis de la conducta al chofer, por hecho propio. Y tenemos que verificar que exista realmente la relación de dependencia entre el que causó el daño y quien va a responder por él. Son los dos elementos que yo voy a tener que verificar, los dos requisitos o elementos de la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno. Entonces, ¿y qué sucede? Acá se otorga entonces a la víctima una garantía respecto de la obligación indemnizatoria. ¿Para qué? Como decíamos hoy, bueno, para que se responda frente a la víctima, para que no quede sin reparación, porque quizás esa persona, que como les digo, se encontraba bajo relación de dependencia, en una situación subordinada, no tenga un patrimonio con el cual responder frente a la víctima, y esos daños quedarían sin ser reparados. Y por eso es que el sentido, como lo mencionábamos en el principio, de vivir en esta sociedad de riesgos en la que estamos, e incluso de sacar un provecho económico, como es en este caso esa explotación comercial que se puede tener, y por eso responde el titular de la empresa. ¿Se entiende? Se desplaza el factor culpa, se desplaza ese análisis subjetivo y decimos, bueno, vamos objetivamente a identificar quién va a ser, atribuirle la responsabilidad a un tercero, a otra persona, en función, como le digo, o por consecuencia de bueno, de esta situación de riesgos que se puede haber generado, o de garantía por el provecho económico que se le reporta a la persona que está realizando la actividad comercial. Entonces, ya sea por riesgos, ya sea por por una relación de garantía, es que la norma indica que va a responder esa persona. Como le digo, con esos dos elementos anteriores que estábamos hablando, y como forma, o sea, en garantía de garantizar que va a haber que se va a cumplir con la obligación indemnizatoria que establece la norma, que establece, bueno, que establece la responsabilidad civil en general, ¿verdad? Esta obligación que surge de las normas que hemos venido analizando. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizarlo? Que se indemnice a la víctima, que se cumpla con la obligación indemnizatoria, bueno, agregando un sujeto responsable en garantía que va a tener mayores posibilidades de solvencia frente a quien causó el daño por hecho propio. Ese es todo el sentido. Sí, Bruno y después Víctor Sousa. Yo quería decir, profe, que entonces esto se puede reflejado también cuando un hijo comete algún daño contra otra persona, ¿no? Un hijo que sea menor y esté a mi cargo, por ejemplo. Sí, claro.
Sí, por supuesto. Es que ahora lo vamos a ver. Ay, bueno, hay dos situaciones distintas igual ahí. Tenemos que ver, en un caso se va a responder por hecho propio y en otro caso se va a responder por hecho ajeno, en el caso de los hijos, dependiendo de la edad, que ahora, si nos da el tiempo, ya terminamos con ese punto, en el todo que es 1320 y 1324. Víctor Sousa, Profe, yo tengo dos preguntas. a ver. Una, después, ¿se puede repetir contra el que cometió el hecho propio? Porque si Sí. estuvo, no sé, iba manejando ebrio, pero trabaja para mí, yo respondo, pero voy contra él. Y Sí. luego estuve leyendo, pero la verdad no me quedó muy claro todo el tema de que el codificador Tristán no tomó exactamente la parte de la guarda que tenía el código francés Ah, y hablaba de una guarda material que era y el que jurídica. respondía y Sí. jurídica, pero igualmente no me quedaba claro Ta. que Empezando por la primera de tus consultas, sí, efectivamente, en el artículo 1326 en el Código Civil tenemos la acción justamente para poder, la persona que respondió, si quieren lo leemos, porque ya que lo tenemos, lo estamos mencionando, leámoslo ahora. De todas formas, lo vamos a ir retomando. 1326. Lo leo yo para que sea más rápido. Las personas obligadas a la reparación del daño causado por las que de ellas dependen tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de estas, si los hubiere. Y si el que causó el daño lo hizo, bueno, sin orden ni conocimiento de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito o cuasi delito. Es decir, acá se establece lo que es la acción de regreso. ¿Sí? Va a tener acción de regreso contra ese dependiente en determinadas situaciones, ¿no? Ahí vemos, pues, entraremos en las particularidades, pero sí, Víctor, va a haber en determinadas circunstancias acción de regreso. En el caso que veníamos manejando del chofer de una empresa, ¿verdad? El empleador, que es quien tiene el vínculo, ¿verdad? En esto de preeminencia, el que se entiende que tiene más solvencia para responder frente a la víctima, va a responder, por eso va a cumplir con la obligación indemnizatoria frente a la víctima, pero después va a poder iniciar acción de regreso contra su dependiente. Pero bueno, obviamente ahí tenemos una situación de que quizás ese dependiente no tenga un patrimonio por eso del cual responder. Por eso el que termina en esos casos asumiendo todo el riesgo en términos económicos, ¿verdad? Acá, de decir, bueno, el que asume riesgo es el empleador, porque yo no sé si después el dependiente va a tener un patrimonio con el cual responderle a esa acción de regreso, o sea, por la cual yo voy a poder cobrarle mediante esta acción de regreso. Pero bueno, por eso, pero precisamente ese es el sentido de que se fije este tipo de responsabilidad por hecho ajeno, porque si no se vería la víctima perjudicada en ese caso. Es decir, como hablábamos hoy, bueno, todavía que tiene ese daño que realmente va a ser irreparable, simplemente lo que se hace es trasladar la consecuencia económica al patrimonio de otra persona que le pueda reparar el daño que sufrió. Y ese es, digamos, el sentido de todo. Esta cuestión de mantenerse indemne, que incluso bueno, esto ya lo hemos visto en sede de daño, entonces no quiero volver sobre estos temas, pero aparte como les fue muy bien en el parcial, sé que ya lo saben, pero bueno, este derecho de indemnidad frente a los daños, ¿verdad? A que se causan. Entonces, bueno, tomando y poniendo en el foco y en el centro de la responsabilidad civil de la víctima, decimos, bueno, me importa que lo reparen a la víctima. ¿Con qué? Con este patrimonio de la persona que estaba en preeminencia frente a este vínculo de dependencia. Y después entre ellos tienen acción de regreso para poder intentar el cobro de lo que se pagó en cumplimiento de esa obligación indemnizatoria. Así que sí, ahí lo tenemos. Y después el otro tema que hablabas de la guarda material y jurídica lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, en la siguiente no, porque vamos a hablar de dependencia económica y social. Cuando veamos responsabilidad por hecho de las cosas, que ahí es donde se trae este concepto, vamos a hacer mención sobre el tema de guarda y esto que decías, pero no, ahora no se entreveren con eso,
que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y ahora en estos últimos minutitos que nos quedan, a ver, voy a pasar mi resumen, cosas que ya hemos hablado. Bien, bueno, hablamos todo esto que tiene que ver con, ¿verdad?, el riesgo, beneficio que tenemos acá como factor de atribución, que hablamos hoy de, bueno, en responsabilidad por hecho ajeno, tanto era por, bueno, es por el riesgo o por la garantía. Por la garantía, decíamos, bueno, porque determinada persona, como decíamos, responde como garante en función de esa actividad que se está realizando, o, bueno, por riesgo, también en función del riesgo-beneficio, ¿verdad? Dadas las ganancias que se obtiene con la actividad del empleado, dice, bueno, se tiene que hacer cargo de los daños que se puedan ocasionar. Así que, bien, y terminamos, bueno, nos quedan unos 7 minutos, perfecto, para entonces ver lo que es la responsabilidad por hecho propio. Ingresamos la que es propio. Tenemos 1319, responsabilidad subjetiva. ¿Quién más va a responder por hecho propio? En el caso de inimputables. Los inimputables, cuando hablamos de inimputables, hablamos de menores de 10 años y dementes, por decirlo así, resumido. Queda un poco fuerte, pero bueno, perdón por es así. Menores de 10 años, dementes. A ver, ¿qué hablamos en estos casos para profundizar un poquito más? Aquí la imputabilidad, como ustedes saben, es esa posibilidad de asignar o de imputar, como dice la palabra, la responsabilidad a un sujeto por los daños, bueno, que se causaron, ¿verdad? Atribuirle, pues el factor de atribución, la causalidad, esa conducta. Un sujeto es inimputable cuando no es pasible de ser responsable. Y el fundamento de esta inimputabilidad tiene que ver con la ausencia de discernimiento, es decir, de entender y de querer del sujeto que es inimputable, reitero, menores de 10 años, bueno, y aquellas personas que padecen de situaciones, como estamos, bueno, de enfermedades psíquicas que no les permiten tener conciencia, como le digo, discernimiento de las consecuencias de los actos que puedan causar daños, de esos, bueno, de no tener el suficiente discernimiento. Y acá tenemos el artículo 1320, que es el que establece legalmente esta inimputabilidad. ¿Qué nos dice? 1320. No son capaces de delito o cuasi delito los menores de 10 años ni los dementes, pero serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia. Entonces, vemos que esta norma pues, nos establece una situación de responsabilidad por hecho propio, es decir, cuando decimos responsabilidad por hecho propio, reitero, que se va a analizar el comportamiento desplegado por la persona a la que se le asigna la responsabilidad. Si esas personas, no la actividad que hizo el niño menor de 10 o la persona demente, no se analiza esa conducta, porque esa conducta ya se entiende por eso que son inimputables, porque no son capaces de discernir. Se analiza la conducta de las personas que estaban a cargo de ellas. Por eso dice, serán responsables del daño causado por ellos las personas a cuyo cargo estén. Entonces, las personas que estaban a cargo de esos sujetos que causaron el daño, menores de 10 años o dementes, tendrían que asumir un estándar, un comportamiento frente al cuidado de esas personas cuando están a su cargo y se va a analizar esa conducta. Por eso al final se dice, si pudiera importárseles negligencia. Lo importante es que acá van a responder por hecho propio. Y les pongo un ejemplo para acá también, para que entremos a ver bien la diferencia que vamos a ver con los dependencia social en el 1324 que establece para los padres, que es distinta.
en el 1310, sería el caso como el de los abuelos. Ya tenemos la situación de los abuelos que pueden encontrarse a cargo de menores de 10 años, los cuales no van a responder en función, bueno, de lo que está, o de la manera que lo establece el 1324. Cuando dice, el 1324 dice que hay obligación de reparar, bueno, dice, así los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo su potestad o que viven en su compañía, bueno, tutores y curadores, y acá vamos a tener que entrar a hacer después algunas diferencias, pero que en el 1320, bueno, no nos habla de la situación de los padres, que la de los padres está en el 1324, por eso no quiero que les quede, quiero que les quede bien claro que la idea de que 1324 establece la responsabilidad de los padres por la conducta dañosa de los hijos. Y el 1320 en realidad es en términos generales, es cualquiera, porque nos dice, las personas a cuyo cargo estén, no tienen por qué ser necesariamente los padres, ¿sí? Esa es la diferencia. Después, cuando en el 1324 vamos a tener que hacer igual la diferencia entre inimputables e imputables, la diferencia es decir, mayor de 10 años o menor de 10 años. Pero bueno, pero el 1324 es el que regula lo de los padres. 1320, las personas a cuyo cargo estén. Y bueno, y ahí van a responder, como le digo, por hechos propios. Se analiza la conducta que desplegaron esas personas en el cuidado de los sujetos objeto del 1320, es decir, menores de 10 años y dementes. Así que en ese caso no va a haber acción de regreso, si se pone a pensar, porque por hecho propio, si yo respondo por hecho propio, no, en realidad no estoy respondiendo por el hecho por un tercero, por ajeno, sino que respondo por mi propio comportamiento. Y en función de eso, voy a responder ante la víctima del daño. ¿Sí? Es decir, se rompe también, no sé, se rompe un niño, está jugando, rompe un vidrio de la casa del vecino, jugando a la pelota, es menor de 10 años, bueno, y estaba a cargo, estaba justo en la casa de los abuelos, bueno, hay que analizar la conducta que desplegaron los abuelos para saber si se les puede asignar una responsabilidad subjetiva de no cuidar al niño, de que estuviera justo, no sé, hay un enorme ventanal, tiene el vecino y está jugando a la pelota poniendo de arco el ventanal, evidentemente no lo estaban cuidando debidamente, ¿verdad? De acuerdo al estándar de comportamiento general de persona razonable. Entonces ahí, si por ese daño van a responder hechos por hecho propio. Pero es distinto después con su patrimonio, es decir, los abuelos en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo, con su patrimonio por hecho propio. Distinto es el caso, vamos a ver si es mayor de 10, que ahí sí ya va a ser imputable, va a ser responsable civilmente de delito y cuasi delito, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? En sede de responsabilidad extracontractual. Va a responder sí el niño mayor de 10 años con su patrimonio. Y después vamos a ver cómo funciona la relación de garantía en ese caso, ya sea de los padres, tutores, curadores, etc. Pero en este caso, para ver los supuestos por hecho propio, y terminamos con esto, pues ya son y media, repasamos 1319, por excelencia, responsabilidad por hecho propio, responsabilidad subjetiva, y en el 1320, en el caso de menores de 10 años, de inimputables, en general, menores de 10 años dementes, y después vamos a tener por hecho propio, en el 1324, la responsabilidad por hecho de las cosas, pero que lo vamos a estudiar en una clase específicamente porque tiene todas sus particularidades, bueno, bastante, nos va a llevar toda una clase. Esos son los supuestos de responsabilidad por hecho propio. Las siguientes clases vamos a analizar responsabilidad por hecho ajeno, de dependientes económicos, dependientes sociales, y bueno, y la siguiente clase vamos a ver responsabilidad por hecho de las cosas. Todo esto va a estar en el marco del artículo 1324 del Código Civil. Así que los remito a la lectura del artículo, y acá, para que tengan presente, yo me estoy guiando básicamente en dos autores, o en tres, también si consideramos la posición del profesor, ya vamos a ver, Mariño, ¿verdad? El profesor Andrés Mariño, a Gamarra, tomo 19 en adelante del tratado, y bueno, y también todos los artículos que tenemos del profesor, que también los ha compartido en EVA, y otros también que pueden encontrar, que siguen también esta
esta interpretación o esta posición doctrinal en nuestro medio. Así que seguimos con estos temas en las siguientes clases. Perdón, que bueno, llegamos justito, estamos en 32, sé que hay gente que están ya otros compañeros que tuvieron que ir a otras clases, así que no quiero seguir ya con el tema. Preguntas, etcétera, arrancamos la clase que viene. Pero Víctor, te quedó la mano levantada, quería saber si es alguna pregunta, si ya lo respondí, si no, la próxima clase. Ya respondió, profe. Bárbaro. Gracias. Perfecto, bárbaro. Bueno, chicos, Bueno, nos gracias por vemos la la clase que clase. viene.